esto más que nada es como para que reflexionemos, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Todo mundo anuncia que algo pronto va a suceder. Las señales también nos anuncian la pronta venida de Cristo. Los políticos están esperando un evento que no saben qué es lo que vendrá, pero nosotros sabemos qué es. Y bueno, esto es para que nosotros nos preparemos, mis hermanos. Así es que miren, el libro de Génesis, capítulo 1, en el verso 29, es muy conocido estos versos, pero vamos a recalcar algo aquí. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Eso fue para el hombre, el alimento, pero dice en el verso 30, y esto a veces nosotros no lo brincamos, casi no lo calcamos, pero dice en el 30, y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Nos damos cuenta que desde la creación, el alimento, tanto como para el hombre como para el animal, todo, como dice, aves, bestias y reptiles, ¿cuál era su alimento? Plantas, hierbas, nosotros árboles frutales, hortalizas. Y conocemos la historia. Dios vio que todo esto era bueno en gran manera. Pero pues Satanás vino, hizo su engaño, hizo caer al hombre en pecado, en transgresión. Vino un cambio en todo, porque el clima era cálido, no necesitaban de ventiladores, ni de aire acondicionado, ni de poner calentón, nada de eso. Era algo perfecto. No existían los océanos como hoy los vemos espantosos. No existían cuevas como hoy las vemos, que dice que son las entrañas de la tierra. Las rocas que vemos de las montañas, de los cerros, son como los huesos de ellos. Imagínense, todo eso es escabroso. Y todo eso va a volver a la normalidad, porque vivimos en un mundo donde todavía existe el mal. Pero sabemos que el Señor va a volver a renovar todas las cosas. Bueno, pasó el pecado, cayó el hombre en transgresión. Ay, gracias. Entonces, en Génesis 3:19, ya una vez que entró el pecado, el Señor le dijo al hombre: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos que aún después del pecado, el Señor, ¿qué le dijo al hombre? Pues mira, tú vas a comer el pan con el sudor de tu rostro, que literalmente era labrar la tierra, el campo. Pero después, conforme fueron creciendo y la población, se empezó a depravar el alimento. Nunca fue el propósito de Dios, pues, que el hombre comiera producto animal. Vemos la historia después que pasó esto. Mucha transgresión, vino un diluvio, después volvió a crecer el pueblo. El Señor sacó a un hombre de los babilónicos de entre ellos, de Ur de los caldeos, Abraham. De ahí se formó a uno que el Señor le llamó, o el pueblo que debía ser peculiar. Cayeron en esclavitud también, 400 años estuvieron en Egipto. Adoptaron todas las costumbres de Egipto, todo el alimento de Egipto, todo lo de Egipto, y el Señor quería reformarlos. Para eso se los llevó al desierto, para estar solo con Él. Pero sucedió que cuando ellos iban de camino, no puedo cambiar. Éxodo 16:3 dice que los hijos de Israel decían:
Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahí se pusieron a llorar, pidiendo y recordando el pan de Egipto, los alimentos, la carne, las ollas. Pero Dios tenía un propósito para ellos al darles algo especial, como un pueblo que era amado por Dios. Y cuando ellos murmuraron estas palabras, que Dios escuchó las murmuraciones, Jehová le dijo a Moisés: he aquí, les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Cuando Dios les va a dar el alimento, así como les dio el alimento a Adán y a Eva, y les dio una prueba, les dijo: de todo árbol coman, pero de este árbol no coman. Cuando Dios les va a dar el alimento en el desierto, les dijo: les voy a dar una porción diariamente. ¿Para qué? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Cómo iba a hacer esa prueba en el desierto? Por alimento. Pero dice que cada día se iba a recoger porción, pero en el sexto día, ¿cuál es el sexto día? Nos acostumbraron que el lunes empieza el primer día, pero en realidad el domingo en los calendarios lo dice, domingo y viernes el sexto. Por eso dice el sexto día, que es viernes, iban a preparar para guardar el doble de lo que hacían cada día, de lo que suelen recoger. Bueno, esa iba a ser la prueba. Pero resulta que Dios tenía un propósito, un plan. Nosotros como humanamente, cuando vivimos carnalmente en pecado, a veces creemos que todo lo que dice Dios es malo, prohibidor y todo, pero tenía un plan. Y dice aquí, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 454. Dios los alimentó con pan del cielo, pan de nobles comió el hombre, pero ellos, el pueblo, estimularon su apetito terreno, las ollas de Egipto, las ollas de carne. Y cuanto más concentraban sus pensamientos en las ollas de carne, imagínense, cuanto más pensaba en esas ollas, tanto más odiaban la comida que Dios les daba, el pan del cielo. Para mantenerlos, ¿para qué quería Dios darles ese pan? Para mantenerlos en un buen estado de salud física, mental y moral. Eso quería Dios para ellos. Ellos anhelaban las ollas de carne y en esto hicieron lo mismo que lo que muchos hacen en nuestros días. O sea, la historia es la misma. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí o de los que nos miran por las redes sociales, hermanos especialmente que conocen este mensaje, hermanos que se dicen que son adventistas del séptimo día y que todavía murmuran diciendo que no es malo y que son extremistas, esos mensajes. Pero dice que así lo mismo que hizo ese pueblo anterior es lo que muchos en nuestros días hacen. ¿Cuál es el mensaje de hoy? No es que Dios nos está dando un pan del cielo, pero nos está dando una reforma de salud como se les estaba dando a ese pueblo antaño. Una reforma pro salud. Se desprecia como en aquel tiempo se despreció el maná. Lo odian como en aquel tiempo odiaban el pan de Dios. ¿Por qué? Porque dice que entre más se concentran sus pensamientos en las ollas de carne, en la comida de Egipto que comíamos cuando estábamos viviendo en tinieblas, entre más pensamos en ese alimento, más odiamos el alimento de la tierra, que produce la tierra.
Eso es lo que Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a paso a ese plan original. Porque va a volver a ser todo nuevo y nadie va a poder entrar con apetitos así. Por eso vino la necesidad para nosotros, porque sabía cómo estaba tan pervertido el apetito de su pueblo, que dijo él, pues les voy a dar unas leyes que se mantengan un poquito más longevos que todos los demás. Por eso Salmo 78, 27 dice, Dios hizo llover sobre ellos carne como polvo. ¿Qué es lo que va a comer la serpiente en la nueva tierra, hermanos? Polvo. Dice que toda su vida va a ser polvo. Las hizo caer en medio del campamento y el pueblo comió y se sació. Les cumplió Dios, pues, su deseo. Fue el deseo de Dios, como muchos dicen, pero es que Dios hizo los animales para comer. Eso es lo que muchos dicen. Dios los hizo y los creó para comer. Como que Dios eso le gustara ver el sacrificio de animales tanto. Fue culpa nuestra. Por eso hubieron sacrificio de corderos y de animalitos, por culpa nuestra. Porque representaba a Cristo. Hasta que Cristo viniera, entonces todo eso iba a desaparecer. Y por eso hubo la necesidad que Dios creara leyes temporales de alimentos, de animales limpios e inmundos. Porque Dios concedió el deseo del corazón del hombre. No se los negó, una petición del pueblo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos pedidos a nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, entonces eso lo podemos ver en el libro de Levítico 11 para que todos veamos cuáles son las carnes que Dios permitió, cuáles son las que Dios prohibió, pero todo era temporal. Ahora, como dice, comió el pueblo, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Gálatas 5:16 nos dice de dónde vienen los deseos. Y dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, o sea, nuestro hombre pecaminoso. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. ¿Por qué? Porque el pecado está en mí. Ayer tuvimos este estudio con nuestro hermanito Daniel aquí. Entonces, mis hermanos, debemos ver de realmente quiénes somos cuando estamos solos. Realmente hay que ver qué hacemos, qué queremos, qué deseamos. ¿Deseamos seguir complaciendo nuestro yo, nuestro apetito? ¿O deseamos complacer a nuestro Dios? Porque dice que este tiempo que vamos a pasar es tiempo de prueba. El alimento es un tiempo de prueba, hermanos. Y siempre ha sido y lo fue por muchos años. Por eso aquí Levítico 11:1 dice, habló Jehová a Moisés a Aarón diciéndoles, hablen a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Estos son, hay un límite, no podemos comer de todo, porque eso lo come los que no creen, ¿verdad? En la palabra de Dios. Él dijo, aquí hay los que van a poder comer, pero no era el deseo de Dios, dice, el deseo del hombre. Y por eso, antes de que el pueblo tomara la Canaán terrenal como posesión, les recordó, porque Deuteronomio es un recordatorio de la ley, y les dijo en 12:15, con todo podrán matar y comer carne en todas sus poblaciones, conforme al deseo de Dios, conforme a tu deseo carnal, conforme a tu deseo pecaminoso, o sea, a tu deseo, no el deseo divino. Podrán comer según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado, solamente haz por lo menos esto.
no comas carne con su sangre. Él dijo así, por lo menos esto porque hay más pecado en eso. Y bueno, para ir casi terminando, hermanos, porque este es un tiempo también para que reflexionemos realmente quiénes somos, dónde estamos caminando, cuál camino, cuál sendero estamos siguiendo, porque estamos llegando ya, miren, al límite del fin de todas estas cosas temporales. Perdón, aquí vemos Hebreos 9, en el verso 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero miren el verso 10, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo fue el tiempo que se reformaron las cosas? ¿Hasta cuándo se reformaron las cosas? Cuando Cristo vino, dice, Él iba a venir a esclarecer al mundo que habitaba en sombra de muerte. Y fue esclareciendo la luz poco a poco, porque tampoco Dios no nos puede dar una luz toda en plenitud, porque imagínese usted estar en oscuros y la noche y de repente le prenden la luz, cómo lastiman esa luz a los ojos. Cuando vino una reforma completa cabal que ya debía de descartarse todo, todos sabemos que desde 1844 empezaba entonces cuando todo debía ser reformado completamente. Y por eso en 1865 vino la reforma pre-salud. Y bueno, con este pensamiento los dejo. Dice aquí, consejo sobre régimen alimenticio, los que esperan la venida del Señor, con el tiempo, si todavía somos carnívoros, dice, con el tiempo realmente eliminarán el consumo de carne. El que verdaderamente espera la venida de Cristo. La carne dejará de formar parte de su régimen alimentario. Debieran estar educándose especialmente para subsistir a base de frutas, cereales, legumbres y hortalizas, porque Génesis 1:29, eso fue lo que Dios creó como alimento. Entonces el Señor dice, pues va a venir un tiempo en que las cosas se van a reformar. Hay reformas a su pueblo, o sea, el Señor nos los da, pero el pueblo, pues el que se quiere reformar se va a reformar, que no, o sea, todo esto es a decisión propia, pero los que realmente están esperando o estamos esperando la venida del Señor, somos los que nos tenemos que reformar, sin que nadie nos obligue, sin que nadie nos presione, sin que nadie nos critique. Por eso dice, dejarán de formar parte de eso. Y bueno, esto es lo que nos dice del nuevo cielo y nueva tierra. Isaías 11:6, morará el lobo con el cordero. ¿Cuál es el alimento hoy del lobo más favorita? El cordero. Pero dice, el lobo y el cordero morarán. El leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas. Y el león, como el buey, ¿qué va a comer? Paja. Va a volver a ser como antes. ¿Se imagina y que queremos nosotros pensar que todavía en el cielo va a seguir lo mismo? Si hasta los animales van a volver a su estado natural. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora y no le va a suceder nada. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Hoy hay conocimiento de Jehová en la tierra?
La tierra está en tinieblas. ¿Por qué? Porque nunca han leído la palabra de Dios y les da pereza leerla. Y cuando leen algo que reproche su conciencia, mejor la cierran y dicen, esto no es para mí. Entonces va a haber mucho conocimiento. Hoy estamos conociendo y le damos gracias a Dios porque nos ha sacado de muchos errores. Eso es tener conocimiento. Pero dice que en el nuevo cielo y la nueva tierra, todos van a estar llenos del conocimiento. No va a haber poquito conocimiento, una plenitud, llenos, y por eso nadie va a dañar en todo el santo monte de Dios. Así que mis hermanos, esto todo depende de nosotros, por eso siempre decimos la salvación es personal, individual. La restauración, nuestra comunión, el cambio de reforma, de dieta, de todo, mis hermanos. Es que el Señor les bendiga y que nos podamos estar y seguir preparando, porque todos tenemos luchas diferentes.